Saludos en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Saludos desde aquí de Pensilvania. Una vez más trayendo un mensaje del Ministerio de Provisiones Bíblicas. Aquí estamos, cuyo director es nuestro hermano Tom Fry. Saludos y deseando siempre compartir una palabra que sea de ayuda, de bendición para los que nos escuchan. Saludos a todos los hermanos en los diferentes lugares donde nos ven, países. Dios les bendiga y deseando que el Señor les siga prosperando allá donde están, en su ministerio, en el trabajo del Señor que cada uno de ustedes desarrollan. Sin más, queremos entrar a la palabra del Señor. Queremos compartir en esta tarde un mensaje que tiene que ver con la historia de Nabucodonosor, cuando el Señor le reveló el sueño que tuvo y que le turbó su espíritu. El tema que hemos tomado para este corto mensaje se titula El Dios que revela los misterios. El Dios que revela los misterios. Dice la Biblia, vamos a leer solo un par de versículos. Todo el capítulo 2 abarca esta historia, pero solo queremos leer un par de porciones de la Biblia. Aquí dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Es uno de los versículos que queremos leer. De ahí vamos a brincar al versículo 25. Dice: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Llamo la atención a estas palabras que Daniel escribe aquí, donde dice en los postreros días. Esa palabra en los postreros días hace referencia al tiempo del fin. Al tiempo del fin. Y pues con eso en mente, ¿verdad? Queremos compartir un poco sobre este tema. Una de las cosas interesantes, ¿verdad?, es comprender que Nabucodonosor fue uno de los primeros emperadores o uno de los primeros imperio que se estableció en Babilonia. Era el rey de Babilonia. Era el segundo año de su reinado y en la historia y en la Biblia registra que era un imperio muy, muy grande, muy poderoso. Habían conquistado muchísimo territorio de aquel entonces, de tal manera que la Biblia hace referencia a que era enorme el reinado de este rey en aquel entonces. Entonces, Dios le dio un sueño a él relacionado a lo que iba a pasar en un término político mundialmente. Desde el tiempo de Nabucodonosor hasta el final, como leímos hace unos momentos en la Biblia, hasta los postreros días, hasta el final. Entonces, Dios habla a través de sueños
Y en este caso le reveló este sueño a este rey. También, si ustedes recuerdan, hubo otro evento en la Biblia, otro evento en la historia, donde Faraón tuvo un sueño tuvo sueños, y José le interpretó los sueños al Faraón. Uno fue de las vacas flacas y las vacas gordas, y el otro fue de algo del campo. Entonces nos habla de cómo Dios revela estos sueños a estos líderes o a estos reyes en un momento en la historia, y cómo Dios, ¿verdad?, hace a través de este medio pues preparar a estas personas y al pueblo para lo que iba a venir. En este caso, ¿verdad?, volviendo a nuestra historia de Nabucodonosor, Dios le revela este sueño a Nabucodonosor. Él no era judío, ¿verdad? Y nos pudiéramos preguntar por qué a él. ¿Por qué Dios no se lo reveló a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel o a Daniel? O a otro de los profetas, ¿por qué no? Bueno, a Dios le plació darle este sueño a este rey, Nabucodonosor. Él estaba preocupado o tenía preguntas en su mente de lo que iba a pasar con su reino. Su reino era tan grande, tan enorme, su reinado, que pensaba que qué pasaría más adelante con el tiempo. Entonces tuvo un sueño, y el sueño fue algo que perturbó su espíritu de tal manera que se le fue el sueño. No podía dormir. El estado psicológico del rey era había sido tanto afectado que se le fue el sueño y no podía dormir. Mandó a llamar a cuatro grupos que en aquel entonces se definían como caldeos, pero el libro de Daniel los separa, ¿verdad? Dice que mandó a llamar a los magos, usa esa palabra, que eran los que estudiaban las ciencias ocultas. Mandó a llamar también a los astrólogos. Los astrólogos podían predecir eventos mirando los astros en el cielo. Y también mandó a llamar a los encantadores. Eran los que invocaban a los espíritus malos y que hacían exorcismo, a estos personajes también. Y también a los caldeos. Los caldeos interpretaban sueños a través de los códigos que ellos usaban para poder interpretar las cosas o eventos que iban a pasar. Y mandó a llamar a todos estos grupos. En el capítulo 2 de Daniel, es interesante que cuando él mandó a llamar a estas personas, Daniel y sus amigos no vinieron en este grupo. Tal vez porque estaban en proceso del estudio y de todo esto, ¿verdad? Sin embargo, el rey, ¿verdad?, les habla y les dice que tuvo un sueño y que quisiera saber y que a ver si ellos pueden interpretárselos y decirles el sueño. Todos se quedaron, podemos pensar que todos se quedaron así como con una pregunta se reflejaba en su rostro. ¿Cómo vamos a interpretar un sueño que no oímos? Entonces ellos le dijeron al rey: díganos el sueño que tuvo su majestad y nosotros le interpretaremos. El rey les dijo: no. Dijo: se me ha olvidado y ustedes deben de interpretarme el sueño y decirme el sueño y darme su interpretación. Y si no, les dio una sentencia, ¿verdad? Los voy a matar a todos ustedes. Entonces la orden del rey pues era muy seria y iba a pasar algo, ¿verdad?, que pues nadie deseaba: matar a todos estos hombres que por muchos años habían interpretado sueños de la gente, habían adivinado, habían dicho cosas. Entonces en Babilonia eran muy reconocidos como personas que podían predecir y hablar de las cosas que iban a venir, ¿verdad? Entonces, la segunda vez que le preguntaron al rey: dinos el sueño y nosotros te lo interpretaremos.
el rey volvió a insistir y ya molesto dijo, pues voy a matarlos a todos ustedes. Mandó al capitán, el capitán del ejército, y le dijo, mátalos a todos. Yendo a buscar a toda la gente, a todos los magos, astrólogos, caldeos y todos estos, este grupo, ¿verdad? Pues entre ellos naturalmente agarraron a Daniel también. Y Daniel le pregunta al capitán, ¿a qué se debe esta orden del rey? ¿Por qué es que está tan apresurada? Y Airog le dijo a Daniel por qué iban a matarlos. Les dijo que no podían interpretar un sueño del rey y le contó la historia. Entonces Daniel dijo, llévame ante el rey y yo le interpretaré. Aquí hay algo bien interesante, porque cuando Daniel llega a donde el rey, le dice que no hay un hombre en la tierra que pueda interpretar lo que el rey quiere saber. Los caldeos le dijeron al rey, hay dioses que pueden interpretar el sueño, pero que su morada no está con los humanos. Daniel, cuando habló con el rey, le dijo, no dijo dioses, sino él dijo, hay un Dios en los cielos. Y cuando él dijo que hay un Dios en los cielos que interpreta, él le pidió tiempo al rey para poder buscar cuál fue el sueño y buscar su interpretación. Una de las cosas interesantes aquí es que Dios demostró, bien interesante, cuando los caldeos no pudieron resolver el dilema del rey o el sueño del rey, demostró que ni la sabiduría de los hombres, ni los astros, ni los demonios jamás podrán descifrar los misterios de la revelación divina de Dios. Qué interesante es esto. No hay nadie que pueda interpretar las revelaciones divinas de Dios. Y hoy día nosotros que tenemos la palabra de Dios, el Señor dice que es el Espíritu Santo el que revela, el único que puede revelar o el único que puede darnos luz para poder entender lo que dice su palabra y lo que dicen las profecías que Dios y el Espíritu Santo registraron en la palabra de Dios. Entonces, los hombres, otra de las cosas que podemos aprender es cuando los hombres reconocen que ellos no pueden interpretar. Esto es algo muy interesante, porque vivimos en aquel entonces creo que era así, pero vivimos en un mundo hoy día donde los hombres creen que ya no necesitan, muchos ya no necesitan a Dios, no necesitan su palabra, no necesitan la iglesia, no necesitan orar, no necesitan nada de esto. Y es triste porque en su manera de pensar, ellos van a buscar las verdades de lo que es la vida, de lo que va a venir. Van a querer buscar, pero no van a poder encontrar y no van a poder descifrar, porque solamente es Dios el único que revela los misterios que Él ha dado en su palabra. Entonces, cuando vemos esta historia y vemos a Daniel que sale a hablar con el rey, nos recuerda una de las cosas interesantes también, que Dios permitió que a Daniel lo trajeran de Judá a Babilonia con un propósito. Y con el propósito principal era que los babilonios, los medos persas y todos estos reinos reconocieran que Dios es un Dios que mora en las alturas y que merece toda la honra y la gloria y que deben de darle la alabanza a Dios. Y Daniel logró hacer eso que Dios, el por qué Dios lo había enviado. Otra cosa interesante también que tenemos que pensar es que el nombre de Dios tenía que ser glorificado en muchos lugares, y Daniel era el profeta que Dios iba a usar
para que fuera así. Bueno, entonces Daniel le dice al rey, dame tiempo, y va y habla con sus amigos, sus 3 amigos, y les dicen, vamos a orar para que Dios nos revele y Dios nos dé la respuesta y la interpretación del sueño que el rey tuvo. Entonces, en el proceso y también en el libro capítulo 2, se registra de que Dios es un Dios que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y lo tercero, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Esto es algo maravilloso porque la Biblia dice que la ley de Jehová hace sabio al sencillo, convierte el alma y hace sabio al sencillo. Qué maravilloso saber que la palabra de Dios puede dar esta ciencia o esta sabiduría. Entonces Dios le reveló a Daniel el sueño y su interpretación se la compartió al rey y le dijo, oh rey, le dice, esto es lo que tú soñaste. Y le empieza a hablar de la gran estatua que vio en el sueño, una estatua enorme, y le dice, la estatua que viste, la cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el estómago o la era de bronce y las piernas de bronce también, y los pies y parte de las piernas era de hierro, y también los pies eran de hierro mezclado con barro. Le dice, y también dice, veías esta imagen grande y viste también como una piedra no cortada de mano caía y destruía a toda esta imagen que caía, y al caer el viento se llevaba todas estas cosas. Hay algo interesante en este sueño que el rey tuvo. Lo interesante, hermanos, es que casi 2600 años atrás, o un poquito más, Dios le revela a un hombre gentil la historia de los imperios y del último reino que se iba a levantar, o del último imperio que se iba a levantar, y es el reinado de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que la piedra que golpeó a los pies de la estatua y la estatua se hizo pedazos y el viento se llevó todo lo que había, está indicando de que todo va a pasar, pero solamente el reinado de Cristo va a permanecer. Y desde que Cristo murió, el reino de nuestro Señor Jesucristo ha ido creciendo. El último imperio que estuvo como imperio, el imperio romano, estuvo en la tierra, pero para el año ya 500 se empezó a disolver y comenzó a irse por todos lados en el mundo. Y por eso hoy día en todos los países hay cultura latina o cultura de los romanos. Sus leyes, el Senado, por eso muchos países se llaman repúblicas. Es algo que viene de Roma. Y la influencia de Roma ha estado, del Imperio Romano, ha estado en todos los países del mundo y también en parte en los idiomas del mundo, en los idiomas, porque el latín ha influenciado mucho en muchos de los idiomas que hablamos hoy día. Entonces Dios le reveló este sueño al rey, a Daniel, y Daniel se lo dijo al rey. Y cuando el rey escuchaba estas cosas, yo puedo pensar que el rey estaba muy atento a lo que decía Daniel y se admiraba cada vez de que este joven profeta de Dios hablaba las verdades que Dios le había revelado en un sueño, primero al rey y luego a él. Es bien interesante. Es como decirle a Dios, Señor, permíteme que yo sueñe lo que el rey soñó. Y eso fue lo que Dios hizo. Darle
ese sueño otra vez a Daniel, y no solo darle el sueño, pero también su interpretación. Le habló de los imperios que iban a venir sucesivamente después en Babilonia. Le habló de las cosas que iban a pasar, y también le habló de cómo los imperios iban a caer, iban a cambiar, y el tiempo, diríamos, de los gentiles, ¿verdad?, que comenzaba desde ese entonces de Nabucodonosor, iba a seguir hasta los tiempos del milenio. Este sueño de Nabucodonosor comienza con él y va hasta el milenio, porque ahí es donde el reino de Cristo se establece y va creciendo y se hace enorme. Entonces Daniel interpreta y le dice: oh rey, Dios te ha hecho rey de reyes y te ha dado cosas maravillosas, pero se lo dice para que reconozca que es Dios el que tiene el control. Es Dios el que controla la historia de la humanidad. Es Dios el que dirige a la humanidad. Dios tiene propósitos, quita reyes y pone reyes. Nuestro lenguaje hoy día diríamos: quita presidentes y pone presidentes. Entonces hay un propósito porque Dios ha permitido que en Estados Unidos, en este país, este presidente esté ahí. Hay un propósito. Y en los otros países, como en Rusia, en todos los países hay un propósito porque Dios ha permitido que esos presidentes, esos reyes, estén donde están ahora. Es un propósito para que las profecías y los planes divinos de Dios se lleven a cabo. Dios siempre va a usar a los siervos de Dios, a los profetas de Dios, pero también Dios en su gran soberanía usa a personas que en un momento tal vez no creen en Dios, o es más, a lo mejor hasta sean personas influenciadas por el diablo, pero los usa para los fines que Él tiene en el reino de Dios y en las profecías que se van a cumplir poco a poco. Entonces, esta historia de Nabucodonosor y su sueño nos enseña, ¿verdad?, muchas cosas interesantes. Una, que Dios revela la historia a quien Él quiere. Número dos, que solo Él es el que puede dar la interpretación. Número tres, hay hombres y mujeres, en este caso Daniel era el profeta de Dios que interpretó y ayudó para entender. Hoy día diríamos, hay hombres y mujeres que cuando abren la palabra de Dios, Dios les da entendimiento, Dios les da sabiduría, y son los que llevan el mensaje a otras personas y les hablan de las profecías y de lo que va a venir, o lo que va por venir otra vez en un futuro pronto. Y esto es una gran bendición que tenemos cada uno de nosotros. Este sueño también habla de que al final el mundo va a reconocer que Jesús es Señor. Muchos ya lo estamos reconociendo, pero al final, oiga bien esto, hasta Satanás mismo doblará la rodilla y confesará que Jesús es Señor. Y los hombres, las mujeres y el mundo que se está levantando hoy día en contra de Dios, gente que hablan y se burlan de Dios, van a doblar rodilla y van a confesar que Jesús es el Señor, para la honra y la gloria de Dios. Este es el mensaje. Hay un Dios en los cielos que interpreta o que revela los misterios de Dios, y por eso mismo es que nosotros confiamos en la palabra de Dios, confiamos en lo que Dios nos ha dicho, porque la Biblia es el único libro que nos habla cómo comenzó la humanidad y cómo va a terminar la humanidad. Pero también Dios en el camino usó hombres como Nabucodonosor para darle un sueño, para que pueda él entender que desde ese entonces que él estaba como rey y emperador, cómo iba a terminar las cosas con el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados,
Confiemos en Dios. Las cosas para el pueblo cristiano no van a ser fáciles en los próximos años. Va a haber muchas cosas que van a cambiar. Leyes van a cambiar en contra de los cristianos, en contra de la iglesia, en contra de la Biblia. Pero mantengámonos firmes confiando en Dios, porque nuestra redención está cerca y ya pronto esa piedra que vio Nabucodonosor que caía y desmenuzaba a la estatua está ya pronto para caer en este mundo y destruir todos los imperios en el mundo entero. Pero el reino que Él va estableciendo, que está compuesto de todos aquellos que sirven a Cristo y que siguen a Cristo, va a permanecer y será para siempre. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de lo que los hombres dicen y hablan? ¿O estás del lado en lo que la palabra de Dios dice? ¿Crees lo que la Biblia dice o crees lo que los gobiernos dicen? Es algo que tienes que escoger, pero tienes la oportunidad para reconocer que hay un Dios que tiene el futuro en sus manos y que tú, si no has creído, puedes creer y aceptarle y recibirle en tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las enseñanzas, las historias. Gracias porque podemos aprender de ellas. Señor, si alguien por primera vez está escuchando o ha entrado a escuchar estos mensajes de este programa de Provisiones Bíblicas, oramos que toque su vida y que cambie su corazón. Muchas gracias por revelarnos en tu palabra las cosas que sucedieron, que van a suceder y que sucederán pronto. Gracias. En el nombre de Jesús te damos amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.